Vamos a orar para dar lugar al tema de hoy, que es llamados de las tinieblas a su luz admirable. Siempre va relacionado a lo que hemos venido hablando del reino. Y vamos a orar para dar inicio y para que el Señor nos ayude y nos guíe en el tema que vamos a brindar. Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos dándote las gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Queremos hoy que nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, entender y vivir conforme a tu voluntad las palabras y atesorar, Señor Jesús, la bendición que has proporcionado a nuestras vidas. Te agradecemos porque has estado pendiente de nosotros, porque nos has estado anhelando y fortaleciéndonos, porque has estado cada día brindando de tu misericordia y tu fidelidad. Te agradecemos, Pastor Israel, por tu gran amor, gran gozo y gran paciencia y sinceridad con nosotros. Te agradecemos por amarnos y por sostenernos día tras día en tu verdad. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, entonces, llamado de las tinieblas a su luz admirable. Creo que es un versículo que ya muchos conocemos y dice de la siguiente manera, 1 Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Muy bien. Entonces, este versículo es bastante importante, aunque nos vamos a centrar ahorita, tal vez en esta parte, de las tinieblas de su luz admirable. Y vemos acá, creo que lo voy a poner es que no funciona con el... ¿Qué es aquí? Okay. Ahí está. Este era el lápiz. Aquí, esta parte de aquí, os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y realmente esto que vemos acá, realmente tiene relación con lo que está arriba. Pero ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, la situación es la siguiente. Cuando esto va relacionado al reino, es decir, nosotros para entender de mejor manera, no para entender porque podemos entenderlo realmente de una perspectiva, pero para entender esto de mejor manera, conforme a lo que hemos venido hablando del reino de Dios y su justicia, hay que verlo desde una perspectiva. Y el punto está que aquí habla claramente que lo que hizo fue llamarnos de las tinieblas a la luz. La pregunta es cómo lo hizo o de qué manera. Nosotros en nuestro contexto actual podemos decir, no, yo escuché un predicador, yo escuché una prédica, o yo estaba leyendo la Biblia, o alguien me habló, pero realmente es el contexto personal. Pero ¿cuál sería el contexto general? ¿Qué tanto tuvo que hacer Dios para que esto sucediera? Porque realmente cuando hablamos del reino, hay una parábola que muestra donde dice que lo que hizo Dios fue enviaba a mensajeros. Enviaba mensajeros y a cada uno dice que los mataban. Hasta que él decidió decir, bueno, ahora enviaré a mi hijo a mi viña para que él tal vez tengan respeto de mi hijo y me devuelva mi viña o lo que eso corresponde. Entonces vinieron, dice que esas personas y lo que hicieron fue matar al hijo de la viña. Y entonces claramente dice en ese pasaje de esa parábola de que el que representa a ese hijo es realmente Jesús. Y lo que prácticamente lo que hacía era enviar constantes mensajeros para que las personas dieran a Dios lo que correspondía. Al no darse eso, pues él ya va a llegar personalmente a generar una instrucción a este grupo de personas. Y Jesús ahí menciona, dice, y por tanto yo os enviaré a profetas, apóstoles y a escribas o maestros para trasladar mi mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Vemos de que Dios desde antes de la fundación del mundo comenzó a preparar a aquellos que iban a venir a predicar o a enseñar aquí a la tierra. Y de entre uno de ellos estaba su Hijo Jesús. Y esto es muy clave, ¿por qué? Porque cuando hay una situación entre reinos, porque aquí nos está hablando que Él nos llama las tinieblas a su luz, un reino de tinieblas y un reino de luz. Entonces, lo que sucedía antes, cuando uno comienza a leer todo el Antiguo Testamento, como en el Antiguo Testamento, desde el libro, mayormente, desde el libro de los Primeras Reyes y Segunda Reyes, Primera Crónicas, Segunda Crónicas, inclusive Isaías, muestra mucho choque entre reinos, mucha situación de peleas, de disposiciones para la guerra, etcétera. Aunque realmente venía también desde el Éxodo, pero prácticamente Primera Reyes, Segunda, y todo eso se enfoca en todos los reinos y todos los conflictos que hay.
Entonces, una de las cosas que se manifiesta, que personalmente se establece más, o lo entiendo, o lo he visto mayormente en Isaías, era que se enviaban regularmente mensajeros. O sea, si yo iba a pelear contra otro reino, lo primero que hacía era enviarle un mensajero. Para prácticamente, yo voy a conquistar aquella nación o aquella ciudad, voy a enviarle un mensajero para que esa ciudad se rinda. Si esa ciudad se rinde, entonces vas a formar parte de mi reino. Si esa ciudad no se rinde, esa nación no se rinde, entonces lo que voy a hacer es destruir esa nación. Ese era realmente el contexto del cual se hablaba. Por eso cuando el rey de Asiria envía uno de sus mensajeros en contra del reino de Judá. Inclusive este rey sabía lengua de Judá y comienza a predicar comienza a decirle que se rindan bajo el rey de Asiria porque los dioses de las otras naciones no pudieron contra el rey de Asiria y por lo tanto el rey Jehová no va a poder el Dios Jehová no va a poder contra el rey de Asiria. Eso es lo que está prácticamente en la declaración de guerra o de rendición que está hablando este siervo del rey de Asiria. Inclusive él dice, yo soy uno de los más pequeños, inclusive si me vencen a mí, vendrá otro mayor, porque yo soy el menor de todos. Y lo están llevando con el rey de Judá. Claramente él comienza a hablar en lengua de Judá, y ellos dicen, no hables en lengua de Judá, habla en lengua asiria porque nosotros te entendemos. Pero él dijo, no, porque mi mensaje no es para ustedes, para los principales. Mi mensaje es para todos aquellos que me puedan escuchar. Por eso él está hablando en lengua de Judá. ¿Qué nos quiere entender esto? De que así como en las guerras se mandaban a alguien para que se rindiera bajo el reino, y si eso no se rindiera, se destruía. Ese no es el único caso. También vemos el caso de Jeremías, porque cuando la maldad de los reinos, tanto de Israel como de Judá, fue tan grande, Dios le puso como que una pauta o una pausa mientras estaba el reino de Josías. Cuando Josías muere, Dios, todos los juicios que había declarado y decretado para el pueblo de Judá se iban a dar y los iba a someter bajo el reino de Nabucodonosor. Por lo tanto, viene Dios y envía a Jeremías. ¿Cuál es el elemento de Jeremías? Uno de ellos es para que se rindieran al reino de Nabucodonosor. Y les decía, ríndanse ante Nabucodonosor, porque Dios me lo envía. Si ustedes se rinden, entonces van a tener su tierra, van a tener todo, van a estar como que sometidos bajo el rey de Babilonia, pero van a estar bien, porque Dios mismo lo declaró de esa manera porque ellos estaban haciendo las cosas mal. Inclusive da los juicios que iban a venir sobre los reyes, que si no estoy mal, no me recuerdo qué rey era, que le iban a quitar los ojos y otras cosas, si no se rendían. Es decir, si ustedes no se rinden, va a venir el reino a conocerlos, va a destruir de todas maneras. Pero si ustedes no se rinden, van a permanecer. Entonces Jeremías comienza a dar ese anuncio. Lastimosamente no le creyeron porque, lógicamente, son el pueblo de Dios y que les digan que se rindan bajo otro reino que es de Babilonia, como que aparentemente no tiene sentido. Pero el punto era, o se rinden o son destruidos. No hay más. Y era por boca de Jeremías. Claramente, cuando uno lee el libro de Jeremías, se dan cuenta de que ellos no creyeron al anuncio, ellos no creyeron a que se rindieran. Y vino claramente el rey Nabucodonosor y vino a hacer estragos prácticamente todo el pueblo de Israel. Por eso queda destruidas sus murallas, que han destruido todo lo que corresponde a ello. Inclusive el rey que le habían dicho que si no se rendía le iban a quitar los ojos, claramente lo llevan cautivo a Babilonia y le quitan los ojos y prácticamente lo meten en una cárcel. Entonces aquel que estaba antes en un reino bien, por causa de no rendirse, estuvo ahí. Entonces, ¿qué sucede? El ejemplo que nos muestra del reino, lo que sucedía anteriormente, se manifiesta en Jesús. Porque Jesús envió a los profetas Isaías, Jeremías, inclusive, si no estoy mal, dice que a Isaías lo pasaron por un tronco y lo cerraron a la mitad con una sierra. Entonces nos damos cuenta que mataban a los profetas y no solo miramos prácticamente a Jeremías, Isaías, a Ezequiel, a Jonás y algunos otros profetas durante el tiempo donde él anunciaba la venida del Mesías. Entonces, ¿qué pasa? El otro punto era que cuando se daban mensajes antiguamente, se enviaba desde el menor, el menos digno, hasta el más digno. Y eso se ve el caso, por ejemplo, con el profeta Balaam. Viene y me enviaban a unos, luego mandaban a otros más dignos y luego enviaban a los más dignos de ese reino. Entonces, ¿qué sucede? Dios mandó a sus profetas y profetas y profetas y profetas hasta llegar al más digno de todos, a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? El reino de los cielos va a destruir al reino de las tinieblas, porque va a venir una conquista. Entonces, realmente el evangelio que nosotros conocemos como el evangelio, que tanto Juan el Bautista como Jesucristo proclamaron y pregonaron el hecho de arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca a vosotros, están haciendo las dos declaraciones. O se rinden o van a ser destruidos.
con esas palabras. Por eso, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Por eso se llaman apóstoles, por eso se llaman mensajeros, y por eso que los dos vienen con el anuncio del reino. Es decir, los dos vienen con, bueno, venimos bajo el mensaje del reino de Dios, diciendo que se arrepientan. ¿Por qué? Porque le estamos dando la oportunidad de que todo su reino se rinda, pero la forma de rendirse es cambiar de las tinieblas a la luz, cambiar el comportamiento, cambiar las situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Jesús comienza a dar este mensaje, pero el otro punto es de que cuando se entraba en la guerra y andaba aquí, bueno, ustedes se rinden, cuando se envía el punto de rendición tenía que haber un contrato, un pacto de qué es lo que iban a hacer si se rendían. Dice, bueno, que está bien, pues nos vamos a rendir, pero te encargo a las mujeres, a los niños, y hacían como pactos o situaciones para que no hubieran problemas. Inclusive a veces cuando uno ve películas, a veces eso se ve en películas de guerra o en otras películas, como que se ponen de acuerdo para ver qué va a pasar con los reinos. O bueno, sí, está bien, te voy a dejar tu reino, pero te voy a mandar a alguien para que meta la cultura del reino, etcétera. Igual cuando hubo, si no estoy mal, el conflicto entre Japón y Corea. Cuando llegó Corea, una de las cosas primero que hizo fue cambiar el idioma de japonés a coreano, pero luego pues volvieron a retomar el coreano. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que se hacía un pacto. En este caso, cuando Dios anuncia, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, Él viene como ese embajador, como aquel diciendo, ríndanse, arrepiéntanse, cambien. Si ustedes no lo hacen, lo que va a pasar es de que vamos a venirlos a destruir a todos. Y eso no lo dice necesariamente solo ahí. Si nosotros leemos el pasaje más adelante en los evangelios, Jesucristo dice, si no os arrepentís, yo de cierto os digo que todos perecerán. Es decir, que Él ya está diciendo que no va a permanecer el reino de las tinieblas. Este reino que con nosotros conocemos como tinieblas, o este siglo que también lo habla el apóstol Pablo, va a ser destruido. Por eso es la Biblia que va a haber cielo nuevo y tierra nueva. O sea, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el mensaje del reino, el mensaje de Dios, el evangelio que se proclama, se cimenta en eso. O se arrepienten o van a ser destruidos. Pero en ese lapso de tiempo, es decir, que desde viene el anuncio, Dios establece como que el tiempo de ese mensaje para que se dé. En el ejemplo que podemos tomar es el ejemplo de Jonás. Dice que Jonás, si no estoy mal, no recuerdo muy bien si le tomó 3 días y 3 noches recorrer, o no sé si fueron 10, recorrer ¿cómo se llama esa nación? Se me olvidó el nombre. La nación en la que él tenía que predicar, recorrió, si no estoy mal, 3 días, Nínive, perdón, gracias. Como 3 días y 3 noches, proclamando, diciendo, arrepiéntanse o si no va a venir destrucción. Nínive aquí de tantos días será destruida. Entonces dice que tuvo que recorrer toda la nación, Jonás. ¿Qué significa? De que así como toda la nación fue recorrida en esos días, en ese tiempo completo, en el caso de Jesús, lo único que hizo Jesús fue recorrer todo Israel, porque ese era su ministerio, es la visión profética que Jesús tenía, recorrer toda Israel primero. Por eso cuando fueron los primeros enviamientos de los apóstoles, las primeras 2 veces, les dijo, vayan a todo Israel, pero no vayan por lugares de gentiles y otros lugares que no sea Israel. Inclusive cuando Jesús le dicen acerca de no es bueno darle los pan a los perrillos y quitárselo a los hijos, porque no era el momento para los gentiles, no era el momento para lo que no era Israel. Por eso que Jesús le estaba diciendo como que, mira, sí te voy a liberar, pero no ahorita, te voy a liberar después. Porque el momento era primero Israel. Por eso Jesús les dice a los apóstoles, vayan, pero no por camino de gentiles. Pero cuando ya después de la muerte y la resurrección, ya el momento de la venida del Espíritu Santo, dice, quédense aquí y recibiréis pues y me seréis testigos hasta los confines de la tierra. Entonces ya cambió no solo Israel, sino ahora los confines de la tierra. Entonces el mensaje tenía que ser proclamado a todas las naciones. Inclusive cuando vemos en Mateo 24, cuando se habla acerca de las señales del fin, claramente dice, y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo. Porque es necesario que todo el mundo conozca. ¿Por qué? Por la manifestación. O se rinden o son destruidos. Nadie va a poder decir, mira, a mí no me llegó el mensaje del evangelio. Yo nunca escuché ese llamado. Yo nunca supe nada. ¿Pero por qué? Porque son las manifestaciones del reino. Entonces el reino de Dios, así cuando vino Jesús, por eso cuando uno entiende estas situaciones de reino y cómo funcionan las situaciones entre reinos o conflictos, ya uno puede entender de mejor manera la situación de ese reino. Entonces cuando Jesús nos dice arrepiéntanse, Él no solo está diciendo arrepiéntanse porque sí, sino que arrepiéntanse porque ya hay un nuevo pacto.
estamos estableciendo vamos a establecer una alianza, un nuevo pacto, porque la palabra pacto de alianza se puede traducir de la misma manera, la palabra que se habla en el original de pacto. Entonces vamos a hacer una alianza, es decir, ustedes se ligan a nosotros si ustedes creen. Los vamos a sacar de este reino malo, de este reino de tinieblas, que no va a prevalecer, y los vamos a trasladar a otro reino. Algo así como que están tratando mal, como en este caso Corea del Norte, están haciendo mal, y de repente viene Estados Unidos y quisiera atacar, o algún otro país, y dicen, miren, llegan ahí, mandan un embajador y comienzan a predicarles, miren, si ustedes se arrepientan de este sistema de Corea, los vamos a meter a Estados Unidos y les vamos a educar, los vamos a hacer esto, esto y esto. Entonces ellos van a decidir si hacerlo o no. Pero en el momento que deciden, entran en conflicto con el otro reino. Entonces lo que está haciendo Jesús es, bueno, vamos a hacer un llamado a todos. Y por eso el Evangelio es dar libertad a los cautivos, anunciar el Evangelio de la paz. Y comienza Jesús el año agradable. Entonces este año agradable en el cual todavía estamos, es decir, este año agradable nos ha cerrado. Cuando Jesús comienza en Lucas, perdón, si ves Lucas 4:16, cuando dice, y estas palabras se han cumplido el año para pregonar el año agradable del Señor, prácticamente desde ese momento hasta ahorita está todavía el año agradable, en el sentido de que no se ha cerrado, no se ha terminado porque el tiempo de la gracia no se ha concluido. Entonces este evangelio del reino se tiene que mantener hasta la venida de Jesús, porque cuando ya venga Jesús, cuando dice Apocalipsis que vendrá con la espada en su boca y la espada en su mano, ya viene a hacer guerra, ya viene a destruir, a derrocar el anticristo, y ya es como que ya terminó el tiempo del mensaje, ya terminó el tiempo del arrepentimiento, ya terminó el tiempo que necesitan cambiar. Entonces, como ya se cerró el tiempo, bueno, ya cerrado, vamos a generar destrucción. Y el otro punto es de que cuando se envía el mensajero prácticamente debería ser intocable. Cuando se envía el mensaje, se dice, bueno, se mandó el mensajero, se tenía que respetar, o sea, lo podían matar. Pero realmente la idea era, bueno, ya recibí tu mensaje, ve con el rey a decirle mi mensaje, me rindo, no me rindo, o etcétera. Pero si se tocaba al mensajero, era claramente una declaración de guerra. En el momento que se tocaba al mensajero, ya sea que se matara o se le hiciera algo malo, era claramente una sentencia de guerra. Eso se puede ver si no estoy mal, en 1 Samuel, sí, 1 Samuel, cuando David viene y manda a sus mensajeros, parece que a ellos los desnudan y los mandan con las nalgas, ¿cómo se llama? Descubiertas, como una forma de vergüenza. Entonces cuando ya los envía, David dice, bueno, esto es una declaración de guerra, y prácticamente ya David se levanta a destruir completamente al otro reino. Ya no es como aquí de que voy a dejar a alguien en pie, vamos a dejar sus ciudades, sino que aquí se va a ir todo. No va a quedar absolutamente nada de ese reino por la vergüenza que le hicieron hacer a los mensajeros, porque ellos no se tienen que tocar. ¿Me entiendes? Porque prácticamente llevan un mensaje, no van a pelear. Entonces cuando vienen y lo que hicieron fue atacar a Jesús, prácticamente lo que hizo las tinieblas fue una declaración de que nosotros no nos vamos a rendir. Y todo aquel que prácticamente va en contra del mensaje de la cruz o no acepta el evangelio de Cristo, ya está diciendo, mira, yo no quiero entrar en la rendición, yo quiero permanecer en tinieblas. Entonces cuando vengan los juicios, ellos van a obtener los juicios respectivos, no solo ellos, sino todo aquel que no cree. Entonces lo que hace Jesús en este aspecto es hacer este llamado de las tinieblas a la luz, pero también nos está dando todo, no solo el hecho de que, bueno, cambien y arrepiéntanse, agarren la cultura de nuestro reino, porque realmente ese es el sentido, no tiene sentido que vengan acá y no tomen la cultura del reino, pero también por eso se llama el nuevo pacto. Por eso que nosotros al creer en Jesús entramos en un pacto de paz, en un pacto de saber de que nos sacaron de un reino de tinieblas a un reino de luz. Y este reino de luz, no solo por el pacto que estamos estableciendo, sino por algunas otras culturas y cuestiones que hay en el reino, nos dan muchas características. Es decir, prácticamente nos conviene salir de las tinieblas a la luz, pero nosotros a veces no estamos atesorando este llamado. Claramente este llamado no es para aquel... es para aquel que no cree, pero aquel que no cree en absoluto, es decir, en el sentido de que aquellos que no creen a Jesús en su totalidad, de que no lo han aceptado como Señor y Salvador, pero también para nosotros, aquellos de que en ciertas cosas estamos todavía en tinieblas, porque hay cosas que realmente no nos hemos quitado, que no estamos en completa luz. Tenemos ciertos pecados, puede ser envidia, egoísmo, egocentrismo, vanidad, que no nos hemos realmente dado cuenta. Entonces siempre Dios hace un llamado al arrepentimiento. Inclusive el apóstol Pablo dice, ¿de qué no hay que arrepentirse? O no sé si en el libro de Hebreos dice, ¿de qué no hay que arrepentirse? Es decir, siempre vamos a tener algo de qué cambiar. Pero claramente, mientras vamos avanzando en el conocimiento del Hijo de Dios, dice que vamos a ser como la luz de la aurora, que va en aumento.
Es decir, que en cada momento nos vamos a transformar, a hacer unas luces que alumbren más. Y eso también no solo lo dice ahí, sino también en el libro de Isaías 58. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? De que Dios siempre hace un llamado de las tinieblas a la luz. Siempre quiere hacer que nosotros cambiemos de lo malo a esta luz admirable. Y realmente aquí hay bastantes privilegios o beneficios, por así llamarlo. Por eso me mencioné este pasaje, por eso lo quiero resaltar. Porque en este punto de aquí arriba nos dice que somos linaje. Lo primero, somos un linaje escogido. Segundo, dice que somos un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido. Y es solo con esto, ya nos están diciendo que el pacto o esa situación que nosotros hicimos de rendirnos nos conviene. ¿Por qué? Porque no solo, o sea, ¿qué reino? Regularmente los reinos, si yo vengo y acarro todo el otro reino, lo capturo, ellos son mis esclavos. Pero en este caso no solo vamos a ser esclavos, porque claramente dice, el que confesare con su boca que Jesús es Señor, en ese momento nos hacemos esclavos. Pero ¿qué pasa? Este pacto o este reino, este llamado a la luz, significa que nos van a engendrar en luz. Es decir, no es como cualquier reino que, bueno, solo te doy la nacionalidad y ahora te convertís en estadounidense o en español o en italiano, sino que en este caso sos engendrado. Nosotros somos engendrados en Él. Por eso se dice aquí un linaje. Cuando se habla de linaje, en otras Biblias se dice una generación. ¿Por qué? Cuando es una generación viene de los genes, es decir, que nace. Entonces todo aquel, por eso dice en Juan, que toda la persona que cree en Jesucristo, se le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. No solo en el engendramiento, sino también en la formación. Porque esas son dos cosas. Uno puede ser engendrado, pero ya a la hora de ser engendrado tiene que tomar la enseñanza del papá para tomar la misma característica. Entonces, cuando uno cree en Jesucristo, somos engendrados del Espíritu, somos engendrados de la luz a la hora de creer y rendirnos en Él. Esa es la ventaja del llamamiento del pacto. ¿Por qué? Porque Jesucristo es luz. Todo lo que nace de Él va a estar en luz. Por eso que nosotros nacemos de Él, por eso es un nuevo nacimiento. Entonces, primero nos dan la ventaja de nacer. Ahora, si nosotros nacemos de un rey, ¿qué somos? Príncipes, claramente, porque todo aquel que nace del rey se convierte en un príncipe o princesa. Entonces, por eso que habla aquí de un linaje escogido. Hacen la referencia a un linaje escogido. ¿Por qué? Porque se escogió específicamente a Jesús. Y todo aquel que en Él cree se convierte de ese linaje, del linaje escogido de Jesús, de la línea genealógica de Jesús. Y eso tiene bastante semejanza o bastante relación con el segundo punto de lo que aquí menciona el apóstol Pedro, porque habla de que a consecuencia de este linaje hay un real sacerdocio. ¿Por qué? Anteriormente, con el reino de Israel, lo que sucedía estaba que las cosas estaban divididas. El que nacía bajo el linaje de David, todos ellos generaban un reino. Eran reyes y príncipes. Pero todos los que nacían bajo el sacerdocio bajo el sacerdocio de Aarón, todos eran sacerdotes. Toda esa línea, pero nadie más. Entonces estaban divididos, inclusive los que eran profetas eran específicos llamados a eso. Entonces en este caso es diferente. ¿Por qué? Porque como Jesús es las tres cosas. O sea, como Jesús es el Cristo. Cristo significa ungido. Y los que eran ungidos anteriormente, en el antiguo pacto, eran los sacerdotes, los reyes y los profetas. Por eso también en la Biblia se hace mención de que cuando decíamos, yo no soy profeta ni hijo de profeta. O sea que un hijo de profeta, de alguna manera, aunque todavía no era profeta, podía tener manifestaciones proféticas o un mover de profeta, pero no podía hacerlo. Por eso dice profeta e hijo de profeta. Entonces vemos, uno, bajo el linaje del rey, bajo el linaje o la línea genealógica del sacerdote y bajo la línea genealógica del profeta. Tres cosas. Entonces, en este caso en particular, cuando nosotros somos engendrados a la hora de rendirnos al llamamiento de las tinieblas a la luz, al rendirnos bajo el llamado al arrepentimiento para perdón de pecados, a la hora de aceptar el pacto de Dios, no solo nos hacemos esclavos de Jesús, sino también somos hijos engendrados, pero hijos con una posición. La posición es príncipes. O sea, no nacemos solo como ciudadanos, sino que nacemos como príncipes de ese lugar.
Claramente nacer como príncipe ya entra en una responsabilidad mayor. ¿Por qué? Porque el príncipe tiene que comportarse como el rey y el rey no va a tener la misma mentalidad que un ciudadano, porque las características son diferentes. Por eso que la posición a la cual nos llaman en Dios es muy importante y muy bella. Ahora, cuando dice aquí real sacerdocio, es porque ya como Jesús no solo es rey, sino también es sacerdote. Como dice la Biblia que se cambió el sacerdocio según el orden de Aarón al orden de Melquisedec. Entonces Jesús es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Todo aquel que se ha engendrado bajo la línea de Aarón era sacerdote. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que se ha engendrado en la línea de Jesús es sacerdote. Por eso que nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Entonces aquí van la mano. Por eso aquí dice real sacerdocio. ¿Por qué real? Porque venimos de una línea real más de una línea sacerdotal. Un sacerdocio real. Ahora dice aquí nación santa. Claramente cuando hablamos de sacerdocio hablamos de una santidad. Entonces todo lo que es la nación de Dios es una nación santa que tiene que vivir en santidad. Es decir, cuando nosotros miramos un pueblo, claramente podemos definir al pueblo por su comportamiento. Entonces lo que Dios quiere es de que todo aquel que esté en su nación se comporte santamente. Por eso que la Biblia siempre habla de santidad, la Biblia siempre habla de lo que es justicia, amor, porque todo va relacionado a santidad. Y por eso que el llamado de Dios es que si queremos vivir en su reino, tenemos que tomar ese comportamiento. En este caso, aquí, por ejemplo, aquí en Guatemala es común que las personas vengan y puedan orinar en la calle. Uno va, si no estoy mal, a México, incluso creo que en los Estados Unidos, si alguien orina en la calle, lo meten preso. Por eso. Entonces, no podemos venir nosotros a hacer lo que hacíamos en tinieblas, ir ahora al reino de la luz y hacer lo que estaba en las tinieblas. ¿Por qué? Porque van a venir ciertos juicios o castigos a causa de ese reino, porque en ese reino no se permite. Por eso a veces pasa, no sé si se han dado cuenta de que cuando uno hacía algo en el mundo no le pasaba nada, pero ahorita que uno está en Cristo, uno hace algo malo y viene y le pasa algo malo a uno. O un castigo, o un juicio, y uno dice, pero si antes lo hacía y no me pasaba nada. Claramente porque ahora no estamos regidos bajo las leyes de las tinieblas, sino bajo la luz. Por eso que hay personas que tal vez robaban o hacían o mataban o hacían cualquier índole, ya sea tomar cerveza o algún otro tipo de cosas, o tal vez envidiar o ser egocéntricos o vanidosos. Eso puede ser que no les haya afectado en las tinieblas, por así llamarlo, sino que tal vez lo hacían y no les pasaba nada. Y cuando ya vienen a la luz, cualquier cosita, inclusive por muy pequeña, puede ser que hasta los meten presos. Yo inclusive conocí a una persona que me llamó el amigo, me dijo, mira, me metieron preso a mi papá. ¿Va? ¿Y qué pasó? No sé qué problema tuvo ahí con una moto. Y lo metieron preso. De ahí una persona que creía en Cristo me dijo que Dios le habló y le dijo, mira, es que ahí va a estar solo un ratito solo como que para castigarlo, para que no vuelva a hacer las mismas cosas. ¿No? Pero lo que voy es eso. Entonces tenemos un linaje escogido porque nacemos, somos engendrados. Tenemos un real sacerdocio porque nacemos de la simiente sacerdotal del orden de ¿cómo se llama? De Melquisedec. Entramos en esta nación, ¿por qué? Porque claramente tanto los reyes como los sacerdotes eran parte de la nación y fungían como una parte esencial de la nación. Y dice aquí también pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué un pueblo adquirido por Dios? Porque recordemos de que una de las promesas que Dios dio en el antiguo pacto era de que Dios a lo que no llamó pueblo, lo iba a hacer pueblo. Es decir, que nosotros, particularmente nosotros como por ejemplo Guatemala, El Salvador y de otros países, realmente no pertenecíamos al reino de Dios. Si en este momento hubiéramos estado en un antiguo pacto y la nación de Israel estuviera estado, y Dios le dice a la nación de Israel, destruye Guatemala, destruye El Salvador, destruye Honduras, Israel se levanta y nos vamos todos. Nos destruyen por causa de que no éramos parte de. Pero ahora cambiaron las cosas porque Dios a la hora de través de su Hijo Jesucristo y la cruz y al establecer este nuevo pacto, ahora nos ha adquirido como un pueblo, somos parte de Él y Él se establece como nuestro Dios. Por eso si no estoy mal en Isaías dice, y ellos me serán por pueblo y yo seré su Dios. Entonces Dios cuando uno se arrepiente de los pecados y uno cree en Jesucristo, ya se convierte en pueblo de Dios, ya no es como que yo soy del Guatemala, yo soy de El Salvador, yo soy de Nicaragua, o yo soy de Honduras o México. Nosotros somos un pueblo adquirido por Dios. Mi nacionalidad, mi nación, mi pueblo es Dios. Entonces tengo que comportarme, tengo que vivir como este pueblo. Y esto a veces tenemos que cimentarlo bien porque sucede mucho de que a veces estamos, por ejemplo, en Guatemala o en Estados Unidos y las personas dicen, Señor, queremos que nosotros nos uses como Estados Unidos para llevar luz a las naciones.
¿Qué pasa? El problema está que ellos están agarrando una cuestión terrenal para generar algo espiritual, para agarrar algo espiritual. Entonces, ahí hay un error. Entonces, hay personas que están luchando mucho por su país. Por ejemplo, yo conocí una persona también que estaba pelea mucho porque Nicaragua cambie. Yo le digo, pero mira, la situación es de que no es solo el hecho de que Nicaragua cambie o que Estados Unidos cambie, sino que aquí hay que entender de que nosotros tenemos hermanos o parte de nuestro pueblo en otras naciones y que también hay personas que hay que rescatar de todas las naciones. No es solo decir, no, es que Guatemala va a generar el avivamiento final o que tal país va a generar el avivamiento final. No se trata de eso. Aquí se trata de que independientemente de dónde nazca, van a ser del pueblo de Dios. Entonces, inclusive, creo que hay un testimonio que contaron de que una persona de Estados Unidos oró al Señor y le dijo que los llevara a predicar y que ellos fueran los que llevaran. Y Dios le dijo que no iba a escuchar su oración porque era una oración egoísta. Y le dijo, pero ¿cómo así egoísta? Sí, porque tú quieres de que tu nación, Estados Unidos, ellos sean los que lleven el avivamiento final. Si eso no se trata de eso, pues no es que tú te vas a gloriar de que nosotros, Estados Unidos. Entonces ahí hay un problema. Entonces, si nosotros entendemos de mejor manera de que Dios nos adquirió un pueblo, de que ahora pertenecemos a Él, vamos a tener un concepto, un entendimiento, una forma diferente de tratar a otros que creen en Él. Porque a veces nosotros entendemos en conflicto porque, no, aquel es de Nicaragua, aquel es, inclusive es de Guatemala, pues me cae mal. Entonces tenemos problemas por no entender que él es parte de mi pueblo. Yo tengo que orar por él porque él pertenece a mi nación. Entonces el hecho no es necesariamente nosotros restaurar Guatemala. Vamos a orar para que Dios restaure en Guatemala. ¿Es importante? Sí es importante que restaure Nicaragua, pero en Nicaragua o Guatemala. Pero la importancia realmente no es restaurar Guatemala, es restaurar la nación santa, porque realmente espiritualmente nuestra nación está destruida o tiene daños, no está restaurada en su totalidad. Eso tal vez sea un tema para otro punto, y eso lo habla a Esdras y Nehemías. Lo que quiero entender es que hay muchas cosas espirituales nosotros como nación que tienen que ser restauradas, pero nosotros nos estamos enfocando de que Guatemala nada más sea restaurada y miren cómo salen todos los demás. Y nuestra nación, tanto las otras naciones como Guatemala, perdón, como nuestra nación santa, que miren cómo sale. La idea es que Guatemala se levante. Yo creo que ese no es el punto. Yo creo que el punto es de que toda la nación santa se levante y sea restaurada. Por eso Jesucristo dice, pero la palabra dice, si no estoy mal en Habacuc o en Ageo, dice, cada uno busca edificar su propia casa, pero mi casa está desolada. Cuando se habla casa, no solo puede ser hablar de la casa que nosotros tenemos, sino que puede ser su pueblo o su nación, y se está olvidando de la nación de Dios. Entonces aquí claramente nos está diciendo de que tenemos que enfocarnos de que somos parte de una nación. Dice, ¿para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si nos damos cuenta, el llamamiento que Dios nos está dando es muy importante por el hecho de no solo de convertirnos en parte de su nación, parte de su pueblo, como lo harían cualquier conquistador, de que o se rinden y ahora pertenecemos a tal nación, inclusive con lo que nosotros conocemos como el Imperio Romano, porque realmente el Imperio Romano fue grandísimo y conquistó a los judíos, conquistó un montón de naciones, y claramente por eso que Pablo dice en una de sus cartas, perdón, en el libro de Hechos, yo soy ciudadano romano de nacimiento. Y aquel dice que el otro lo adquirió comprando esa nacionalidad. Pero Pablo dice, yo soy romano, o sea, él era judío en el hecho de que su papá y su mamá vienen de raza judía, pero nació romano porque nació en Roma, en el sentido de lo que estaba ya conquistado, ¿cómo se llama? Los romanos. Entonces él tenía la raza o la genética judía, pero nacionalidad romana. Entonces, en este caso, como se conquistaron ámbitos y áreas, en este caso, en Dios tenemos un engendramiento en luz y tenemos una nación santa. Ahora, la parte importante acá que quiero resaltar de este pedacito que nos falta de ver, vamos a ver, aquí está, se me acabó el... Ok, lo quiero borrar. Creo que... ¿Dónde está el lapicito? Creo que me perdí el lapicito. No, aquí está, pero no he visto aquí. Ok, entonces, vamos a ver. Ok. Entonces, acá, cuando dice
para que os anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Esto es bien importante, todo lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque ahora, como Dios sabemos de que vino Jesús engendrado en carne para anunciar como el mayor digno de todos, porque ya habían matado a otros o habían ignorado a todos los demás, y en escala de dignidad vino el mayor de todos, a Jesús, para decir arrepiéntanse y crean en Él, y pues claramente mataron al mensajero y se hace la declaración de guerra. El punto está de que hay una necesidad de que no solo se predique, en este caso Israel, sino que hay una necesidad que se predique en todas las naciones este reino. Por eso que la cuestión tal vez imperativa o la necesidad tan grande de Dios de que prediquemos el Evangelio es porque eso no va a venir Jesús a menos de que este Evangelio se predique a todos los reinos. Y eso es lo que nosotros no hemos como que adquirido en el aspecto del entender de que si nosotros quisiéramos que la venida de Jesucristo fuera ya y de que el reino se estableciera en este preciso momento, lo que se necesita prácticamente es comenzar a tener mayor entendimiento en la comunión con Dios para que asimismo nosotros podamos predicar el Evangelio a toda criatura y a toda nación. ¿Por qué? Porque aquí claramente dice para que anunciéis las virtudes. Entonces debemos enfocarnos claramente en los puntos anteriores que habían visto de Pedro, en el caso desde el versículo 9, desde el versículo 9, porque es necesario ese para qué anunciéis, es decir, ese para qué, por lo tanto, habla de algo anterior. Por eso hablamos del linaje escogido, nación santa, real sacerdocio y pueblo adquirido con Dios. Si nosotros entendemos bien esa parte, vamos a poder adoptar el hecho del anuncio del Evangelio para todos los reinos. Y nosotros ya podemos entrar en aquello de que, bueno, yo quiero que Jesucristo venga ya. Yo quiero ya como que saborear de aquellas cosas del reino que están allá arriba, que me ha sido anunciada acá. Entonces, ¿qué necesitamos? Prácticamente lo que necesitamos es adoptar lo que está hablando aquí Pedro, comenzarlo a vivir como hijos, como linaje real, o como un verdadero sacerdotes, como una verdadera nación, para que claramente nosotros podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas a la luz. Por eso cuando nosotros nos miren en la calle o cuando nos conozcan, ellos van a identificar que no somos iguales, que no somos como fulanito, sutanito, o como, mira, nunca he conocido a alguien como tú. ¿Por qué? Porque nosotros seríamos una muestra del reino. Es decir, anteriormente la muestra era Jesús. O sea, miraban a Jesús y miraban al reino. Y como la vez anterior hablamos de que para conocer al reino necesitamos ver al rey o al ciudadano del reino. En este caso nosotros cuando somos llamados de tinieblas a la luz, nos convertimos en ciudadanos. Claramente no pueden ver a aquel que es invisible, en este caso que es Dios, no lo pueden ver, pero sí nos pueden ver a nosotros. Entonces, como el Evangelio del Reino se necesita propagar por todo el mundo, entonces al que van a ver es a nosotros. Entonces nosotros tenemos que reflejar al reino. Pero no tiene lógica de que nosotros nos vean como un guatemalteco más o como un canadiense más. ¿Por qué? Porque no estamos realmente anunciando. ¿Por qué no estamos anunciando? Porque no hemos adquirido lo que corresponde al pacto, lo que corresponde a lo que está hablando aquí Pedro. ¿Por qué? Como lo que hablamos en el tema anterior hace poco. Porque no hemos entendido el punto del reino, no hemos entendido el punto del llamamiento y del cambio. ¿Y qué significa este cambio? Como ya mencionamos, del tinieblas a luz o el pacto que se estableció, y no estamos viviendo conforme a ese pacto, porque por eso se llama nuevo pacto. Nuevo pacto no se llama porque, sí, Dios murió en la cruz, sino que nuevo pacto es porque hay cosas que se pactaron, hay cosas que se establecieron, que se llama vivir. Ahora, claramente esto que estamos hablando nos va a ayudar a entender claramente lo que son las coberturas, porque prácticamente aquí lo que está hablando es de cobertura. Con la Biblia dice que Él nos cambió la cobertura de tinieblas a la cobertura de la luz. Y claramente no solo por el reino que se establece acá, sino que también por la genética de Adán. Por eso que la Biblia también cuando habla de los cambios de pacto en Romanos, dice que antes estábamos bajo Adán, bajo la cabeza, bajo la cobertura de Adán. Cuando nosotros somos del otro pacto, ya no venimos bajo la genética o la genealogía de Adán, sino que venimos bajo la genética y la cobertura de Jesús. Por eso somos un linaje, una generación escogida. Entonces, si nosotros entendemos esto, si nosotros cada día meditamos y formamos esto en nosotros, vamos a poder caminar conforme a esto, y por lo tanto cuando nos miran a nosotros van a ver a un ciudadano del reino.
van a decir, él es diferente. Inclusive, recuerdo muy bien que yo iba a un discipulado a una iglesia que era el IMSS Central, cuando yo iba aquí hace como un par de años. Las personas de ahí decían que cuando estaba hermano Otto Ríos, dice de que automáticamente identificaban de que esa persona era del IMSS. Es decir, cuando lo conocían, o no sé si era por su forma de hablar actual, le preguntaban, ¿usted es del IMSS, verdad? Y ellos decían, sí, soy de ahí. ¿Por qué? Porque claramente se dejaban por tal vez su forma de hablar, su forma de actuar, o no sé qué en ese momento se daba. Pero igualmente tienen que ser con nosotros. Es decir, que cuando alguien diga, nos mire a hablar y decir, tú eres como Jesús, o tú te pareces a Jesús, o yo veo algo de Jesús en ti, o veo algo del reino. Puse el ejemplo de Ministerio Selim por el ejemplo, claro, para entendimiento, pero claramente estamos hablando de reflejar a Jesús. Inclusive cuando a Pedro, después de la llenura del Espíritu Santo, le dicen, ¿y quiénes son estos? Ah, estos son los que andaban con Jesús, por su comportamiento, por su forma de hablar. Inclusive algunos dicen o mencionan de que cuando iban a capturar a Jesús, le dijeron que le diera un beso para identificarlo porque se parecían. ¿Parecían en qué? En su comportamiento, forma de hablar. Tenían entonces, ¿cómo identificar a Jesús? Esos son uno de los comentarios que personas han dicho y me parece interesante por eso. Por eso la idea, cuando la Biblia dice de que pasas de cartas escritas a cartas leídas, porque claramente las personas tienen lo que podrían ellos leer en la Biblia, lo tienen que leer en nosotros. Claramente las personas que están, que son ateos, agnósticos o budistas o independientemente del tipo de religión o creencia, esas personas no van a agarrar y leer una Biblia necesariamente. Entonces, ¿qué van a hacer? Nos van a ver a nosotros. Al leer nosotros es una forma de leer la Biblia, porque la Biblia está hecha vida en nosotros. Por eso cuando vemos a Jesús vemos la Biblia, por eso dice que Él cumplió la ley y los profetas. Entonces ver a Jesús es prácticamente leer la Biblia, por así mencionarlo. Entonces si la gente nos ve a nosotros va a decir, ok, me llama la atención, ¿de dónde aprendiste eso? Lo aprendí leyendo la Biblia. La Biblia dice que hay que hacer esto y esto y esto y esto, y eso es lo que estoy haciendo. Y por eso tengo estos resultados, o tengo esta forma, o tengo estas situaciones o estas manifestaciones, porque es parte de mi reino, es parte de mi forma de ser. Cuando uno conoce, ya sea, por ejemplo, uno puede identificar que tal vez alguien es hondureño porque dice, cuando termina cheque, en lugar de decir ok, dice cheque. ¿Eh? Entonces, de igual manera es en el reino, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar nos va, por así decirlo, delatar que somos de parte del reino de Dios. Pero la idea o lo principal es, ¿realmente lo estamos manifestando o no? Y si entendemos bien el llamado que Jesús está haciendo al reino, diciendo, si arrepientan, porque si no, de igual manera pereceréis, eso va para todos. Inclusive Jesús se lo dijo a los apóstoles que estuvieron 3 años con él. Es decir, Jesús no va a considerar, no, vos, no, vos seguís pecando, no. O sea, aquí claramente, si alguien no se arrepiente, va a perecer. Y el perecer puede manifestarse de diferentes maneras. Puede ser que alguien perezca instantáneamente, que pecó y simple y sencillamente a causa de esa gravedad de pecado llevaron a la muerte, o él puede irse muriendo paulatinamente. O sea, hay personas que van muriendo, o sea, van decayendo, van apostatando, tal vez no de golpe, sino que van poco a poco decayendo y prácticamente están pereciendo, pero por pocos. Y luego miramos de que ya no hay manifestaciones, ya no hay absolutamente nada, pero es porque perecieron. ¿Por qué? Porque siguen pecando. Entonces, en este caso, por eso Dios llama constantemente. Entonces, nosotros tenemos que aceptar este llamado. Sí aceptamos el llamado de creer en Él, pero también tenemos que aceptar el llamado de que hay áreas de nuestra vida que están mal, que no están bien y que tenemos que cambiarlas. Tenemos que aceptar ese cambio y ese cambio involucra comportamientos. Porque en este caso, como el caso del linaje, que uno nace de Dios y que todo el mundo lo predica, pues eso habla de malentender las cosas, porque cuando se predica mucho de que nosotros somos príncipes de su pueblo, porque la Biblia dice claramente que Él nos hará sentar con príncipes, la gente dice claramente, no es que usted es un príncipe, tiene que tener una buena casa, tiene que tener un buen carro, no tiene que pasar dificultades. Entonces ellos están predicando bajo un mal entendimiento de lo que es un príncipe. Porque realmente el príncipe involucra sabiduría, responsabilidad y un entendimiento de lo que involucra un pueblo. ¿Por qué? Porque él va a comenzar a ser rey después. O sea, y eso claramente lo menciona en el libro de Jeremías. Dios se lo dice a un hijo del rey Josías. Le dice, mira, ese rey no significa tener casas. Tu papá tenía, pero él se enfocó en el pueblo, él practicaba la justicia y la integridad. Entonces la gente se viene y adopta el conocimiento de un príncipe con, no, usted no tiene que faltar nada, usted tiene que tener casa, carro, sueldos, puntos. Pero realmente esa no es la primicia del príncipe. La primicia del príncipe es, usted tiene que buscar la sabiduría.
usted tiene que buscar la responsabilidad del pueblo, usted tiene que velar por su pueblo. Entonces, si nosotros somos realmente verdaderos príncipes, vamos a estar velando por el cuerpo de Cristo. Vamos a estar velando por nuestra nación santa. Vamos a estar orando por nuestra nación, no la terrenal, la espiritual principalmente. Entonces, esa es una manifestación de un verdadero principado. O sea, nosotros somos verdaderos príncipes y estamos comportándonos como eso. Claramente, la misma sabiduría, la misma inteligencia, todo esto que estamos viendo nos va a llevar a lo otro. Y lo otro inclusive no nos va a afectar. Pero como príncipes o como figuras de reinado, por así llamarlo, también vamos a ver de que si nosotros tenemos la sabiduría para generar, si lo queremos llamar así, carros, casas, sueldos, puntos, el problema está de que no tenemos que hacerlo en gravedad o en gran manera. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 17 dice de que aquel que se va a sentar en el trono no tiene que tener muchos caballos o muchas casas o mucho de todo, porque no sea que su corazón se altive de entre sus hermanos y comience a hacer lo malo. Eso lo dice Deuteronomio 17 sobre las leyes o sobre reglas cuando un rey se siente en el trono. Entonces vemos ahí claramente de que la cuestión del linaje, de que nos van a dar lo genealogía y otras cosas, es muy importante bajo el comportamiento. Por eso habla del entendimiento o el malentendimiento de las cosas. Entonces un príncipe, como lo predican todos los demás, no es una buena manera el principado. Pero si nosotros realmente adoptamos la verdadera primicia del príncipe, como aquí lo mencionan, como la Biblia menciona, nuestra forma de vida va a cambiar en responsabilidad, en pedir sabiduría, inteligencia, o inclusive en el amor hacia otras personas, porque a veces no somos muy amorosos, ¿no? De igual manera con la parte del sacerdocio, con la intercesión, con el conocimiento de la palabra, porque un sacerdote no podía cumplir las cosas si no las conocía. O sea, un sacerdote claramente debía conocer la escritura. Entonces la pregunta sería, ¿nosotros somos realmente sacerdotes? Y eso involucraría, ¿sabemos la escritura? Si no la sabemos, no podemos cumplir un sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdocio se indicaba cómo tenía que vestir, cómo tenía que actuar, qué proceso tenía que hacer para presentar el holocausto, la ofrenda, cómo tenía que ser para interceder por los pecados. O sea, había cantidad de instrucciones que se le daban a un sacerdote para cumplirla. ¿Para qué? Para mantener al pueblo en santidad. Porque la idea del sacerdocio no era para que él estuviera en santidad. La idea del pueblo, el sacerdote era para que él y el pueblo se mantuvieran en santidad. Porque si alguien pecaba, lo que se tenía que hacer era se presentaban palominos, se presentaban las ofrendas de harinas o se presentaban los corderos y toda esa situación. Se examinaba, ¿para qué? Para que él entregara el pecado y para el pecado él se quitara y para que ese pecado cayera sobre la ofrenda o en este caso el becerro, carnero, etcétera. ¿Y quién era el que intercedía? El sacerdote. Entonces el sacerdote, ¿por qué velaba? Por la santidad de él y la del pueblo. Entonces vemos cómo va la relación del llamamiento de las tinieblas a la luz en el sentido no solo del llamamiento general como evangelio, sino en nuestra vida diaria de cambiar nosotros de un mal sacerdocio, un sacerdocio de tinieblas que estamos ejerciendo lo mal, a cambiar un verdadero sacerdocio. Si estamos ejerciendo mal un concepto de lo que es un príncipe, conforme a lo que hayamos oído o aprendido en la vida, también hay que quitar esa mala enseñanza y comenzar a caminar bajo una verdadera enseñanza. Y también menciono esto porque yo recuerdo que hace años vi un artículo en Facebook de una señora donde decía que a alguien le digan, si a una mujer le dicen que es princesa, eso es una mentira de Satanás, que a ella les deberían decir reinas. Y agarraron el pasaje de real sacerdocio, o que dice que la Biblia que somos reyes y sacerdotes, cuando habla en el libro de Apocalipsis. Entonces claramente ella, como dice la Biblia, en su mente entenebrecida, quería colocarse el nombre de reina, pero como una especie de yo creo que me digas reina, en el sentido de yo quiero que me gloríes, que me exaltes, que me glorifiques a mí, no en el sentido de la responsabilidad, inclusive no en el sentido de que lo que significa un príncipe, porque príncipe significa que es el principal entre los demás. Entonces claramente ella decir que decirse de princesa era una mentira de Satanás y que debían ser llamados reinas, ella lo que estaba haciendo era implantar una doctrina de maldad, una doctrina de tinieblas. Entonces, ¿qué estaba provocando? Que todo ese grupo de mujeres que le creyeron se estén en tinieblas, porque están practicando vanidad, están egolatría y un montón de situaciones, porque esa doctrina los va a llevar a ese comportamiento. Entonces, si alguien de repente dice, mira, princesa de Dios, no me digas princesa, decime reina. Automáticamente se está metiendo en idolatría. Entonces, lo que voy es, tenemos que salir de las tinieblas a su luz. Es decir, Dios siempre está haciendo ese llamado
constantemente. O sea, no es un llamado que se acabe. Constantemente nos está diciendo, cambien de tinieblas a luz. Todo lo que ustedes tengan de tinieblas, cámbienlo a la luz, constantemente. Entonces, ese es el pasaje. Inclusive creo que lo va a resaltar aquí, inclusive lo dice aquí en el 10. Vosotros que en otro tiempo no eres pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, recomiendo de que los que puedan leer Proverbios, 1 Pedro 2, lo lean completo, porque ahí menciona otras cosas en contexto de lo que hace, por qué lo menciona Pedro. Pero yo quería hacer esta situación del llamado y conforme al conocimiento del reino, que es lo que hemos venido hablando, por eso relacioné los dos. Y por eso que Dios siempre pide un cambio de mente, una renovación de entendimiento. Si nosotros leemos Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, es decir, no os conforméis a este reino. ¿Qué reino es? Reino de tinieblas. La palabra siglo representa un comportamiento de vida. No se conformen a este comportamiento de vida, sino que sean transformados por la renovación del entendimiento para que comprueben la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nos damos cuenta, muestra tras entendimiento lo que vimos de la parábola del sembrador. Entonces, el entendimiento es necesario para cambiar el comportamiento del reino. Entonces, si nosotros no nos conformamos a este mundo, al sistema, a la forma de vida, sino que nos enfocamos en medio de Jesús, renovamos ese entender para conocer cuál es la verdadera voluntad de Dios. Cuando habla de conocer la voluntad de Dios, logramos entender si esto es lo que Dios quiere, si esto es lo que Dios enseña, si esto es lo que es así. Y por eso la Biblia enseña a examinarnos a nosotros mismos. Entonces, ya mencionamos los frutos y otras cosas, pero lo que voy es, recordemos de que Dios siempre nos va a estar llamando las tinieblas a la luz. Cuando Dios nos dice arrepiéntete, nos está diciendo cambia. Quiero que cambie de las tinieblas a la luz. Y por eso el apóstol Pablo, en una carta, no me recuerdo cuál es, dice claramente, porque como si Dios rogase por medio de nosotros, arrepentíos o reconciliados con Dios. Cuando habla de reconciliarse es, salgan de la forma de comportamiento en tinieblas a una de luz. Pero vuelvo a repetir, por eso la necesidad tan grande de orar y leer la palabra, porque en esas dos áreas Dios nos va a proveer lo necesario para cambiar de las tinieblas a la luz. Y vamos a experimentar la belleza de lo que es una verdadera vida en Jesús, lo que se siente, lo que se percibe, y las personas realmente se van a dar cuenta de eso. Yo les digo porque tenía una amiga que me llamaba a veces en las noches, tipo 8 o algo así, o a veces incluso en las madrugadas, y se me prendía como 2, 3 horas, y no me soltaba, porque me decía ella, mira, lo que pasa es que yo cada vez que hablo con vos tengo paz, y no te suelto porque no quiero perderlo en lo que en este momento tengo. Entonces yo le decía, mira, pero es que no soy yo, es realmente lo que Dios puso en mí. Vas a obtener esto si vas a orar y vas a buscar a Dios, vas a tener esa paz que yo tengo. ¿Me entiendes? Pero ella lo que hizo fue, lo que habla del reino, tú lo tenés, yo lo quiero y no te voy a soltar. Como le dijeron a Jesús, Jesús dijo, suélteme porque yo me tengo que ir. Entonces, en este momento, esta señorita lo que hizo conmigo cuando me llamaba, me decía, por eso a veces cuando hablo con ella era de 2, 3 horas, pero yo no entendí por qué era hasta después que ella me lo mencionó. Entonces, a lo que voy es eso, las personas lo van a experimentar. Inclusive conocí a otro hermano que también dijo que lo visitaba seguido su amigo y le dijo, mira, yo vengo seguido porque cada vez que vengo aquí me siento con paz. Entonces, por eso te vengo a visitar seguido. Pero claramente esta no era creyente, es la persona. Entonces él le dijo, mira, lo que pasa es que yo busco a Jesús y por eso es de que hay paz en esta casa. Entonces a lo que voy es, eso es parte del fruto, porque uno de los frutos del Espíritu es paz. Entonces entre más comunión tengamos, entre más anhelo con Dios tengamos, más se va a manifestar en todo, ya sea en espíritu, en comportamiento y en otras cosas, el reino de Dios en nosotros. Y claramente vamos a entender por qué es que tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a la luz. Y ese anuncio va a ser la transformación de tinieblas a luz admirable. Y por esa razón es que vemos de que hay personas que no predican eso, no se predica el arrepentimiento, por esa razón, porque no han entendido lo que vimos en el versículo 9 de 1 Pedro, en 1 Pedro 2. Porque no han entendido eso, porque no han vivido esto, por eso que aquí claramente dice, para. Por eso si tienes aquí la palabra para. Todo lo anterior se debe hacer para anunciar las virtudes de aquel que los llamó. Si eso no se está haciendo, no se puede hacer lo otro. Entonces los otros están predicando un anuncio, pero no es un anuncio verdadero, no es un anuncio de transformación, de cambio.
Es un anuncio de deleiten sus placeres a través del dinero, a través de lo que ustedes quieran, y de ahí vienen todas las otras manifestaciones del reino ya, lo que se llama el reino ya, de establecer abogados y no sé qué tantas cosas en cuestiones políticas, y ya meten doctrina herodiana, saducea y farisea y otro montón de cosas. Pero lo que voy es eso, si nosotros logramos entender lo que menciona Pablo en este pasaje y lo que Jesús hizo a través de la predicación del Evangelio y lo que es el reino, vamos a tener un mayor concepto de nuestra forma de comportamiento, la forma de vivir para Él y asimismo nuestro impulso para la predicación del Evangelio, tanto como lo hizo Jeremías en su momento, como inclusive lo hizo Pedro, el apóstol Pablo, porque los dos tenían la misma similitud. Cuando hablamos en principio no sé, me recuerdo si fue ahorita o después, Jeremías de que anunciaba la rendición para Babilonia y lo que decía el apóstol Pablo en sus predicaciones, ambos tenían lo mismo. El Jeremías dijo, yo quisiera ya no profetizar ni declarar las palabras de Dios, pero hay un fuego dentro de mí que no lo puedo soportar, que me hace predicar o que me hace profetizar acerca de las cosas de Dios. Porque él dice que se resistía para predicar eso, porque no le estaba yendo bien, ¿verdad? En el sentido, no yendo bien que se convirtiera, sino en el sentido de que él predicaba y la gente no quería recibir, lo golpeaba, o inclusive cuando uno lee la vida de Jeremías, en el libro de Jeremías, lo metieron en la cárcel, lo metieron en un pozo y un montón de problemas que él tuvo. Inclusive lo encadenaron del cuello y otras cuestiones. Pero en el caso de Pablo, claramente dice ahí, de que dice Pablo, porque me es impuesta necesidad de predicar el Evangelio. Y por eso dice que él se esforzaba, inclusive dice que él se esforzó más que los otros apóstoles. Por eso dice que él se daba más, dice que él no tenía nada de qué decir de los demás apóstoles, que no, tampoco que lo descartaba o que lo despreciaba, pero por causa del entendimiento que él tenía del reino o de lo que estaba viendo aquí, él pregonó más el Evangelio. Entonces, por eso podemos ver nosotros por qué hay personas que se enfocan tanto en la predicación del Evangelio y por qué van, porque el entendimiento del concepto verdadero del Evangelio y del reino lo asimilaron, como vimos ahí en el pasaje, lo entendieron y eso los llevó a generar ese fruto de lo que están haciendo. Por eso que hay muchas personas que también predican y se quedan acomodadas y otras que no predican, porque no han entendido el anuncio ni el comportamiento del pacto que habíamos hablado. Entonces vamos a orar para finalizar el tema y vamos a darle gracias a Dios también para que retengamos, como ya mencionamos, y que el enemigo no nos quite. Por eso es importante que tal vez, aunque tal vez no a alguien no se le quede todo el tema, o inclusive tal vez por eso también yo lo que hago es subir los videos a internet. Inclusive ahorita estoy trabajando en crear un propio YouTube, por así decirlo, donde van a estar los videos y tenerlo todo ahí. Y otros aspectos que estoy trabajando, que ahí los voy a ir compartiendo en el momento. ¿Para qué? Para que se retenga. Es decir, para que, bueno, se me olvidó, voy a repasar o voy a revisar. Tal vez no todo el tema de una hora, pero los versículos que se hablaron. Entonces, como ya tiene los versículos, uno puede ir hablamos, ¿vale? Le va a preguntar al Señor, mira, explícame, hablame, ayúdame a entender. Y uno ya remarca para que el enemigo no nos quite la semilla. ¿Por qué? Porque si esa semilla es quitada, no hay fruto, ¿no? Porque la situación de que si hay semilla, se produce fruto. Si nos quitan la semilla, no se puede producir fruto. Y la idea es de que, inclusive eso no es solo acá, sino que en todas las congregaciones, ese es el objetivo, de que las personas de la congregación se levanten a favor del anuncio y no tengan un montón de gente ahí metida, sentada en el lugar, sino que la idea de que también esa persona que tal vez en ese momento están sentadas, pero después ellos proclamen el Evangelio a su manera, no necesariamente en una iglesia, porque a eso lo vamos a hablar después, sino que en las diferentes operaciones, ministerios y dones que Dios ha dejado sobre la tierra. Entonces vamos a orar para finalizar y que Dios nos ayude en Cristo Jesús. Padre, en nombre de Jesús te damos las gracias por tu gran amor, por tu gran fidelidad, por tu gran gloria, porque constantemente has obrado palabras de verdad en nuestras vidas. Te agradecemos porque nos has puesto tus ojos en este lugar, tus ojos en nosotros, tus ojos en tus hijos, tus ojos en los hermanos que están aquí presentes. Te agradecemos por tu gran bondad y gracia. Te pedimos hoy entender lo que dejaste escrito por medio del apóstol Pedro, para que nosotros primero sigamos en esta situación del llamamiento, del llamado a las tinieblas a la luz, porque tu palabra dice que tú veniste a llamar a pecadores al arrepentimiento y no a justos. Así que ayúdanos a entender en qué área nos tenemos que arrepentir para que esa área espiritual que tenemos, esa área del alma, sea trasladada de las tinieblas a la luz, que también agarremos el comportamiento de que somos hijos tuyos, somos parte de un linaje, de un principado,
que somos parte, Señor Jesús, de un sacerdocio, de una nación, de un pueblo, y que nuestro comportamiento vaya de acuerdo a lo que la palabra dice, es decir, conforme a tu paternidad, conforme a tu sacerdocio según el orden de Melquisedec, conforme al comportamiento de la nación, sus leyes de la adquisición, nosotros como pueblos, comportarnos y que así otros puedan ver en nosotros el reino de Dios. Que nosotros siendo ciudadanos del reino, otros puedan ver el reino de Dios a través de nosotros y puedan necesitar de este reino, Señor Jesús. Y nosotros podemos explicar que nos han adquirido con preciosa sangre y también provocar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó en las tinieblas a la luz. Te lo agradecemos, ayúdanos para entender lo que nos estás hablando, que constantemente durante la semana tú obres en nuestras vidas o nos inquietes para poder entenderlo y asimismo poder dar fruto al 100 por uno. Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén.